Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Zavala. Mi matrícula es A01063581. Estudio la carrera de Derecho y Ciencia Política en el séptimo semestre en el Campus Morelia. Y en esta ocasión pues estoy platicando con ustedes sobre la tarea 12 que nos ha encomendado el curso de Ciudadanía y Democracia en línea. Bueno, comencemos entonces con la primera línea de reflexión que nos propone la misma tarea y nos habla acerca de, bueno, cuál es mi carrera y cuáles son mis características, las características de la misma. Bueno, la carrera, como yo les decía que yo estudio, es Derecho y Ciencia Política o Ciencias Políticas. Eh, esta carrera, pues básicamente es una combinación de ambas materias de estudio, de ambos campos de estudio. Por una parte, te dan absolutamente de manera muy completa, muy integral, todas las bases necesarias para que tú puedas ejercer como abogado en las materias principales, civil, penal, fiscal, laboral, agrario, etcétera. Eh, y por otra parte, o sea, te dan muy buenas bases jurídicas, por supuesto. Y por otra parte, te ayuda mucho la parte de la ciencia política porque viene a complementar todo este conocimiento jurídico, todo este bagaje jurídico que vas acumulando a lo largo de la carrera y lo complementas con conocimiento teórico político y con la práctica política, que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque los cursos que nosotros tenemos de ciencia política son muy orientados, algunos son muy teóricos, pero hay muchos otros que son muy orientados, directamente orientados a lo que es la práctica, ¿no? La práctica de la política en nuestro entorno, en la vida diaria, y eso es algo fenomenal y es algo increíble. Entonces, una parte tienes el lado jurídico y por otra parte tienes la ciencia política que se fusionan bien, ¿sí? Para ser un profesional en ambos sentidos. Me parece que sales o tú egresas de esta carrera con conocimientos muy suficientes, muy completos para poder ejercer cualquier actividad que esté relacionado con una parte o con otra. Estas son básicamente las características que tiene mi profesión. O sea, es que puedes dar, por una parte, digo, el derecho es amplísimo, es de las carreras más amplias que hay, es realmente un abanico de oportunidades las que te abre a diferencia de algunas otras carreras. En el derecho puedes desde trabajar en tu propia empresa, ¿sí? Trabajar en la empresa de alguien más, puedes incursionar en el sector público, ¿sí? Como funcionario público, puedes buscar hacer una carrera judicial dentro de los tribunales, etcétera, puedes litigar por tu propia cuenta, puedes añadirte a un bufete jurídico existente para ser un postulante más del mismo bufete. Entonces realmente te da muchísima amplitud, puedes estar en la industria, puedes estar en el sector público, puedes estar en tu propio negocio, etcétera, y en todos lados tiene aplicabilidad el derecho porque estamos rodeados de normas, ¿no? Y entonces todos lados podemos aplicar en este sentido. Y bueno, básicamente las características del derecho y te da esa amplitud, ¿no? Y por el lado de la ciencia política, pues igual no tiene la misma amplitud, sin embargo, me parece que el bagaje cultural que te da es incluso muy, muy positivo para que te puedas desenvolver en cualquiera de las áreas que ya mencioné. Una persona que es culta, que conoce su medio, que conoce su entorno, que conoce cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas que lo rodean, es una persona que va a ser capaz de trascender y que va a ser capaz de ayudar y de contribuir positivamente en el lugar donde se encuentre, sea en un espacio público o sea en un espacio privado. Es muy, muy interesante y realmente tiene mucha aplicabilidad. Después pasamos a la parte de tus responsabilidades sociales de profesionista. Antes de hablar de estas responsabilidades sociales, me gustaría definir, porque en muchas ocasiones hablamos de algo cuando ni siquiera sabemos qué significa. Y nos dice que el diccionario
nos dice que se llama responsabilidad social a la obligación o compromiso que los miembros de una determinada comunidad o sociedad, ya sea individualmente o bien como parte de un grupo social, tendrán entre sí, así como también para con la sociedad o comunidad en su conjunto. O sea, es esa obligación que tú tienes para contigo mismo y para con los demás de contribuir en pro del entorno, en pro del entorno que te rodea. Esa es la responsabilidad social. Y me parece que la responsabilidad social que uno como profesionista, que uno como abogado, como politólogo puede tener, pues al igual que en todas las carreras me parece que es esa responsabilidad social de contribuir, ¿sí? Y ayudar a que tu entorno sea mejor, sea cada vez mejor, sea cada vez más positivo y mejore, que ayudes a que mejore en alguna parte específica que tú decidas incursionar. Me parece que esa es la responsabilidad que los profesionistas tenemos. Contribuir con un granito de arena en algún sector específico, el que nosotros queramos, para que este entorno sea mejor y para que nuestros hijos o las futuras generaciones, incluso la mismamente la nuestra, que sea y que se pueda ir desenvolviendo el resto de los años de una mejor manera. Me parece que esa es la responsabilidad social, fuera ya de toda teoría y de toda verborrea. Me parece que la responsabilidad es esa, la contribución efectiva y positiva a favor de la comunidad, en lo que sea. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho dar clases. Entonces, por ejemplo, yo como responsabilidad social, que ya les comento qué es para mí, porque la tarea nos lo pide, que lo digamos en nuestras palabras y además lo defino ciertamente con una definición aproximada de un diccionario. A mí me gusta mucho, por ejemplo, dar clase y creo que de esta manera cuando yo doy clases sin cobrar, sin afán de cobrar, sino por el hecho de ayudar y porque me gusta, me parece que pues estoy mal que bien contribuyendo con mi sociedad y dejándole un granito de arena a lo mejor a esos niños para que el día de mañana se acuerden de mí o quizá algún recuerdo positivo les pueda dejar o algún conocimiento efectivo les pueda dejar de generosidad, de apoyo, etcétera, ¿no? Algo que se les quede, me parece que esa es la responsabilidad social. Generar esos pequeños cambios, generar esos pequeños motores que puedan ayudar al, a nuestro entorno para que sea cada vez mejor. Eh, tu perspectiva hacia lay people, no profesionistas. Bueno, en lo personal, yo creo que, digo, si bien estas personas no son profesionales en algún área específica, no ejercen una profesión como tal, como quizá alguno lo pueda hacer en un futuro, etcétera, me parece que todos tenemos un lugar fundamental en una democracia, ¿sí? Y ese lugar fundamental, sin mayor preámbulo y sin mayor problema lo digo, es igual, es contribuir, mejorar el entorno. O sea, no importa que tú seas lay people, seas no profesionista, me parece que sea lo que hagas, lo puedes hacer en pro de la comunidad, ¿sí? Es decir, a lo mejor tú no eres profesionista, no ejerces ningún oficio, etcétera, pero a lo mejor te gusta mucho la cultura, no eres ningún profesional, pero te gusta mucho la cultura y quizá en tu entorno puedas generar una convivencia o puedas generar un foro, etcétera, ciertos espacios o simplemente comunicas a través de bueno, a través de tu voz comunicas a los demás, ¿sí? Tu gusto por la cultura, pero a lo mejor ese gusto lo compartes o lo transmites a alguien más y quizá de esa manera estás ayudándole a las personas a que salgan de los vicios, a que les guste la cultura, a compartirles un poquito tu experiencia. Y de esa manera me parece que estaríamos ante ante una persona que, si bien no es profesionista, está contribuyendo, está generando un cambio en su entorno y eso es importantísimo. Entonces, me parece que la obligación, seas profesional, seas experto en algún oficio, seas profesionista, no lo seas, no seas profesionista, hagas lo que hagas, me parece que como ciudadano tienes la obligación de contribuir. Y esa es la perspectiva que yo tengo, la contribución efectiva y positiva de todos los individuos que convivimos, ¿sí?
en una sociedad, sea cual sea, pero que sea positiva y que sin duda algo generará el pequeño granito de ayuda que tú pongas. Eso es lo más importante. Y mi rol social en la sociedad como profesionista, creo que ya lo he dejado muy claro, sin embargo lo digo, me parece que mi rol social es servir a los demás. No solo es mi responsabilidad, no solo es mi responsabilidad como profesionista y además como ser humano, sino también creo que es mi rol porque es lo que me mueve, o sea, a mí me mueve generar algo, ¿sí? Que pueda ayudar a los demás, eh, buscando su beneficio, por supuesto. O sea, a lo mejor participas y generas algunos proyectos que puedan ayudar en algo al vecino, al amigo, al compadre, ¿no? O sea, a lo mejor tienes algún negocio, algún trabajo donde puedes generar algunas oportunidades de trabajo más, por ejemplo, o quizá eres muy creativo y en tu colonia desarrollas algún proyecto para, a lo mejor tienen problemas de iluminación y generas algún proyecto a lo mejor para que ese problema se mitigue o por lo menos se vea reducido. Entonces me parece muy, muy interesante eso, pero creo que ese es tu rol social en la sociedad como profesionista, es ese, servir a los demás. Y claro, esto es por una parte, pero por otra parte, si pones tus conocimientos, ¿sí? Como abogado, como politólogo al servicio de los demás, oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda porque no sé aquí cómo procede esta demanda, etcétera, o tengo este problema, pues ayudar, o sea, también no siempre cobrar, no siempre irnos por ese lado, sino ayudar también. Pero la clave es servir y contribuir con los demás. Esa es la clave, es fundamental. Y luego tu rol político como profesionista. Bueno, mi rol político creo que dentro de una democracia, y tal y como ya lo mencioné porque hemos estado hablando del tema, es ser un ciudadano, sí, ese es mi rol, ser un ciudadano, sí, que tenga alguna consecuencia positiva y efectiva en el sistema democrático. Más allá, yo soy de la idea, más allá de estar en una organización política, en algún partido político, desempeñando algún cargo público, me parece que el ser ciudadano implica desde lo más básico que es el respeto al derecho ajeno y es el cumplimiento, el respeto al derecho ajeno y al propio, por supuesto, y el cumplimiento de tus obligaciones en respeto a las leyes. Entonces a mí me parece que básicamente mi rol político tiene que ir por ese lado, ¿no? Que es mmm, cumplir con mis obligaciones, respetar a los demás, ¿sí? Y siempre bien, bien enmarcado en un estado de derecho. ¿Por qué? Porque a partir de entonces, ¿sí? No tiene, es decir, no tiene ningún sentido participar en la vida democrática de manera más activa, ¿sí? A lo mejor estando en un partido político, etcétera, si lo que buscas es tu beneficio y si lo que estás buscando es enriquecerte del erario público como lo hacen muchísimos políticos y dicen, no, pues es que yo soy un ciudadano comprometido, no estoy bien metido, pues sí, pero te estás clavando la lana de la organización en la que estás participando. Entonces creo que no, creo que más bien es cumplir con mis derechos, cumplir con mis obligaciones, ¿sí? Ejercerlos, respetarlos, respetar los derechos de los demás, las obligaciones de los demás también, y esto realizarlo en un clima de respeto a las leyes. Creo que en esa medida estaremos haciendo mucho y sobre todo que si alguien puedes compartirle esta experiencia, creo que se va generando esa cadena, ¿no? Que al final, pues es lo que forma, en vez de los círculos viciosos, los círculos virtuosos, ¿no? Que qué bueno sería que todos fuéramos ciudadanos comprometidos, cuando menos en este enfoque. Entonces yo más allá de la participación en algún partido, me parece que es fundamental que empecemos de a poco y creo que ese será mi rol, a pesar de que estudie Derecho y Ciencia Política, creo que es eso, generar todas esas condiciones para vivir de manera armoniosa en un lugar donde se respeten las leyes. Les agradezco mucho y les mando un saludo.